Muy buenos días, compañeros, muy buenos días, estimada membresía del Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Servicios de Exportación. Hoy en día nos encontramos en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, lo cual agradecemos también enormemente que nos hayan recibido para hacer esta transmisión en vivo con ustedes sobre un tema que resulta bastante interesante, bastante particular y bastante, pues no novedoso, pero sí de mucha actividad, de mucha normatividad que tiene y también de cumplimientos que debemos de observar a partir del próximo ejercicio del 1 de enero de 2018. Y esto también, esta transmisión la estamos llevando a cabo gracias a la intervención del licenciado Adrián Guarneros Tapia, quien se acercó a nuestro presidente nacional, Federico Serrano, para poder ofrecer también esta charla a todos ustedes en el tema del cumplimiento de las obligaciones a través de los comprobantes fiscales a través de Internet en su versión 3.3, la cual, como ustedes saben, pues entró en vigor a partir del 1 de julio de 2017. Sin embargo, pues teníamos por ahí un periodo también de transición para poder entrar a partir del 1 de diciembre de este ejercicio 2017 y que ahora, pues recientemente, lo vamos a estar revisando en la charla, se presentó a través de un comunicado de prensa una facilidad administrativa en la cual estará entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2018, con todo y lo que tiene que ver incluso con el tema de los complementos de recepción de pagos, que también tiene un diferimiento un poco más al mes de marzo, si bien entiendo. Entonces, me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe el licenciado Adrián Guarneros, quien es el administrador general de servicios al contribuyente. De hecho, esta transmisión también la estamos haciendo a iniciativa del propio Adrián, lo cual agradecemos muchísimo, Adrián, el que nos hayas ofrecido esta charla también a la membresía Index, y que desafortunadamente la tuvimos que traspasar un poquito o trasladar un poquito, a diferir un poquito en tiempo, derivado también de las agendas también, que era un poquito difícil que pudiéramos empatarlas, ¿no? Voy a presentar rápidamente al licenciado Adrián Guarneros Tapia, quien comenté es el administrador general de servicios al contribuyente. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de la Ciudad de México y es maestro en Economía Pública por la Universidad de York en el Reino Unido. En su experiencia profesional cuenta con una amplia trayectoria en temas fiscales. Durante su transición formó parte del equipo de enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del paquete económico de 2013. En el gobierno del Estado de México, en el cual elaboró de 2006 a 2012, ocupó cargos como director general de recaudación, director general de política fiscal y director de estudios en política de ingresos en la Secretaría de Finanzas del Estado. También cuenta con experiencia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de agosto de 1999 a marzo de 2006 ocupó diferentes cargos dentro de la Unidad de Política de Ingresos. Asimismo, ha sido docente en materias de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha participado como comentarista en temas económicos y financieros para algunos medios de comunicación. Y como bien entonces estaba comentando, al final del día la nueva versión del 3.3 de los comprobantes fiscales digitales por Internet entró en vigor a partir del 1 de julio de 2017. También entró en vigor el CFDI de la recepción de pagos. La versión 3.2 de los CFDIs, que es la que estamos utilizando actualmente, puede continuar utilizándose originalmente hasta el 30 de noviembre de 2017. Y a partir del 1 de diciembre de 2017 solo serían válidos los CFDIs en su versión 3.3. Ahorita vamos a revisar el tema del comunicado de prensa también que se dio a conocer. Del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017, la recepción de pagos es opcional y será obligatorio iba a ser obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2017, o quizá puede ser obligatorio, ahorita lo podemos aclarar, y más bien como una opción a diferirlos hasta el mes
de marzo 2018. Y en cuanto a la cancelación de los FDIs, el proceso de aceptación entra en vigor a partir del 1 de enero también de 2018, con un diferimiento, entiendo ahora, hasta el 30 de junio de 2018, también a través del comunicado de prensa que ya hemos estado comunicando. Entonces, un tema bastante relevante porque al final del día las empresas al interior tuvieron que hacer, deben estar haciendo bastantes actividades para poder realizar una clasificación de los productos o los servicios que ellos prestan o enajenan a través de los diversos catálogos que existen en el portal y a través de la diversa herramienta que también tiene implementado el Servicio de Administración Tributaria. La dinámica de esta charla, pues vamos a tener una presentación por parte del Servicio de Administración Tributaria sobre los temas generales del comprobante fiscal digital por internet en su versión 3.3 y también vamos a dedicarle un poquito de tiempo para que podamos estar revisando algunas de las preguntas que pueda estar haciéndonos llegar a nuestro auditorio a través de una página, de un correo electrónico que es, aquí lo voy a mencionar, es webinar.nacional@index.org.mx. Entonces nos hacen llegar sus preguntas, las vamos a estar aquí filtrando con nuestro equipo de producción y al final de la presentación vamos a estar revisándolas conjuntamente con el licenciado Guarneros o con el licenciado Fernando Martínez. ¿Okay? Adelante, estimado Adrián, y muchísimas gracias otra vez por recibirnos en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria desde donde estamos transmitiendo. Pues bienvenidos Oscar, bienvenidos Mario, aquí al SAT. Me acompaña, como ya lo mencionaba Oscar, Fernando Martínez Cos, quien terminará dando cuestiones más específicas al sector que nos ocupa el día de hoy. Como lo refería Oscar, hace ya algunos días tuve la oportunidad de entrar en contacto con Federico, a quien le transmití pues, el interés de parte del SAT de poder acercarnos a su gremio, a sus miembros, para poderles platicar sobre la factura, sobre detalles y sobre todo atender dudas, inquietudes que, como ya lo menciona Oscar, pues al final habrá oportunidad de esa interacción. Para nosotros es muy importante que los contribuyentes conozcan lo que es el cambio de factura electrónica, lo que no es, y como bien lo refería Oscar, las facilidades que recientemente anunciamos, se fue moviendo esta fecha. Afortunadamente, pues hoy sigue siendo una buena fecha porque dimos estas facilidades, y para entrar en materia de lleno, decirles esas 4 facilidades fundamentales. La primera es que tenemos la facilidad de mover la fecha del 30 de noviembre que estaba prevista al 31 de diciembre. Esa es la primera facilidad. En materia de factura electrónica como tal, la versión 3.3, a partir del 1 de enero será obligatoria para todos los contribuyentes la versión 3.3, y simplemente la convivencia que ya teníamos entre la 3.2 y la 3.3 entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, digamos, se mueve un mes más para dar esa oportunidad a los contribuyentes de que puedan aterrizar mejor la factura 3.3. El otro tema, el segundo tema que anunciamos de facilidad hace unos días, fue la factura con complemento para recepción de pagos, es decir, el comprobante que se va a tener que entregar con cada pago que se recibe, ese comprobante que es un nuevo instrumento tecnológico y que por consecuencia ha implicado ajustes importantes para las empresas. Se movió también del 1 de diciembre, que entraba en vigor obligatoriamente, se movió al 1 de abril. El objetivo de cambio de fecha, o la razón por la cual se distingue de la factura que nada más se movió un mes, se movió 4 meses. La razón es que al ser un instrumento tecnológico nuevo y con mayores impactos en la operación de las empresas, pudimos, derivado de este tipo de diálogos, y por eso mi acercamiento con Federico, para tratar de llegar a los más sectores posibles, derivado de esta plática, nos dimos cuenta que en ese concreto caso del complemento de recepción de pagos se requería un tiempo más amplio, un poquito atendiendo al comentario que hacías ahorita, que si era obligatorio a lo mejor a partir del 1 de diciembre, y después entendí quizá que hacia lo que querías ir es a que si habrá que reexpedir los comprobantes de pago por los meses de diciembre a abril, digamos. La respuesta es no.
entra en vigor el complemento de recepción de pagos el 1 de abril. Quizás es una primera duda que vale la pena aclarar. Y bueno, esa es la segunda cuestión que anunciamos en ese comunicado y que, por cierto, también aprovecho para mencionar que ya no solo es un comunicado, sino que el viernes pasado ya fue publicado en la resolución miscelánea fiscal, en la sexta resolución miscelánea fiscal, que está en el portal de internet. Todavía no en el diario oficial, pero ya en el portal de internet, y como ustedes saben es válido desde que está en el portal de internet. Ya fueron anunciadas estas facilidades. La tercera gran facilidad es el tema de la cancelación. Como ustedes saben, a partir de 2017 entró en vigor una reforma al Código Fiscal de la Federación que establece que las facturas requerirán de aprobación del receptor de esta para ser canceladas, esto con el objetivo de disminuir cancelaciones dolosas, cancelaciones donde el contribuyente emisor, tiempo después, incluso años después de haber emitido una factura, la cancelaba y por consecuencia tenía un impacto fiscal en el receptor de esa factura que perdía esa deducción sin que a veces tuviera conocimiento de ello. Entonces, a petición de los contribuyentes de 2016 a 2017 se hizo esa reforma que entró en vigor en 2017, pero que se ha venido postergando con un par de resoluciones misceláneas, con el objetivo de poder hacerlo de la mejor manera posible y atendiendo a las necesidades tecnológicas que implica el cambio a la versión 3.3, se decidió moverlo ahora del 1 de enero al 1 de julio. Durante los primeros días de enero estaremos difundiendo las características tecnológicas que tendrá este servicio que dará el SAT. En particular, para una empresa pequeña mediana simplemente será a través del buzón tributario estar recibiendo las solicitudes de cancelación y en su caso aceptarlas o aplicar la afirmativa ficta que está prevista en la resolución miscelánea fiscal. Para las empresas más grandes daremos las características tecnológicas para conectarse a un servicio web que nos permita hacer esas cancelaciones de manera más natural, especialmente a través de los proveedores autorizados de certificación. Entonces, esa es la tercera gran medida que se anunció. Y la cuarta es simplemente algo que ya habíamos anunciado, pero que estamos ratificando y poniéndole fecha mucho más puntual, que es el tema de que el catálogo de productos y servicios que tienen que utilizar en la versión 3.3, desde hace unos días, meses, habíamos anunciado a través de la pregunta frecuente número 30 de la guía de llenado, habíamos anunciado que durante los primeros meses el SAT reconocía que iba a haber un periodo de aprendizaje entre el emisor y el receptor de la factura. Durante esos meses sabemos que el emisor iba a tener algún criterio para definir su clave de producto y servicio y que el receptor probablemente iba a hacerle alguna observación, dado que puede haber algunos conceptos que pueden ser compatibles, digamos, ¿no? Y entonces lo que se anunció es que ese periodo que el SAT reconoce que es de aprendizaje ya va a tener fecha específica, que son 7 meses. Es decir, hasta el 1 de julio la gente podrá, déjenme resumirlo así, se vale equivocarse durante estos 7 meses. Y cuando digo se vale equivocarse, quiere decir que se vale durante los primeros meses utilizar una clave y en los siguientes meses darse cuenta que a lo mejor hay una que se ajusta mejor y entonces poder tomar esa otra clave o poder discutir con su cliente cuál es la mejor clave y tomar esa definición. Al final siempre ya está así previsto en las guías de llenado que la facultad de decidir la clave es de quien emite la factura. No obstante, sabemos que esto es un proceso comercial y económico donde hay siempre dos partes y en ese sentido sabemos que va a haber este diálogo y para eso son los 7 meses, para que puedan tener este diálogo y que no haya la preocupación de que, oye, me equivoqué y a lo mejor quiero cambiar la clave y qué va a interpretar el SAT si cambio la clave, ¿no? Entonces, por eso quisimos anunciar con precisión que este proceso va a durar 7 meses y también quisimos o queremos transmitirles que este catálogo de productos y servicios tiene una visión de largo plazo, tiene una visión, no una visión simplemente de buscar oportunidades de sanción del área del SAT, digamos. Lo que buscamos con este catálogo es poder dar mejores los servicios que da el SAT, que es el servicio de poder ofrecer declaraciones más sencillas, más automatizadas, pero también el servicio de garantizar la equidad tributaria, que
se hace a través de este instrumento que no nos gusta a veces, ¿no? Que es la auditoría fiscal. Y en ese sentido no buscamos con esto estar multando por una imprecisión menor, sino lo que buscamos son que generemos toda esta estadística económica que nos permita encontrar mejor la evasión y destinar mejor nuestros actos de fiscalización. Así doy continuamente este ejemplo. Si recibimos una factura que representa menos del 1% de nuestros gastos, ¿no? y tiene la clave incorrecta, creemos no debe ser un tema de pánico, no debe preocuparnos en demasía. Hay que recordar que la facultad es de quien emite la factura. Donde hay que tener preocupaciones en aquel componente importante de nuestra actividad económica, donde a lo mejor tenemos un gasto que representa más del 10, el 15% de nuestros gastos, y donde sí la clave pueda estar errónea. Eso es lo que nos debe preocupar, porque esos son los grandes patrones mediante los que el SAT va a empezar a trabajar con ellos. Entonces, esas son las 4 medidas anunciadas. Quise iniciar por ahí. De todas maneras, regresaremos en las siguientes láminas en todo caso que fuera necesario. Ahora sí, si me permiten, presento algunas láminas para después dejarle la voz a Fernando a que pase los temas más específicos del sector. Entonces, si ponemos por favor el PowerPoint, le damos adelante por favor. Primero, es bien importante entender cuáles son los objetivos por los cuales el SAT está haciendo este cambio de la factura 3.3. El primero es incrementar la calidad de la información que se obtiene a través de la emisión de la factura. ¿Y para qué? Para brindar mejores servicios a los contribuyentes. ¿Cómo que mejores servicios a los contribuyentes? Hoy, si ustedes empiezan a revisar una serie de productos que está sacando el SAT, y esperamos que en los próximos meses esos productos lleguen a muchos más contribuyentes, son productos de automatización que lo que hacen es organizar la información que obtiene el SAT a través de las facturas en un aplicativo, para que el contribuyente abra ese aplicativo, lo revise y decida si la forma como el SAT organizó las facturas, utilizando su principio de autodeterminación de impuestos, es la forma correcta y en ese sentido coincide con la forma como lo integró el SAT. Si la información que recibe el SAT, principalmente siendo el principal instrumento, el eje principal, la factura, si la información que recibe por esa factura no es clara para el SAT, difícilmente vamos a poderle organizar y darles este servicio a los contribuyentes. Por eso era fundamental incrementar la calidad. ¿Y cómo vamos a incrementar la calidad? Utilizando catálogos, utilizando reglas de validación, y en ese sentido, sabiendo que la factura que recibimos es congruente en sí misma, por ejemplo, en las sumas interiores de esa factura, y poder identificar que si estás utilizando una moneda, saber todos qué es esa moneda. Hoy en el SAT recibimos en la factura 3.2 como moneda peso mexicano, pero también podemos recibir moneda nacional o simplemente pesos, y a nivel informático integrar esa información cuando está bajo ese lenguaje diverso no es sencillo. Entonces era importante tener un catálogo, y donde por ejemplo en el caso de la moneda es MXN ese catálogo, ¿no? El segundo era eliminar prácticas indebidas y errores. Entonces, para lo cual el principal o los principales instrumentos que sacamos fueron las guías de llenado. Esas guías de llenado que hoy están ocasionando inquietud entre los contribuyentes, y que le comentaba yo a Oscar previo a esta intervención, le platicaba, esas guías de llenado lo que están es abonando a la cultura fiscal de nuestro país, porque lo que están haciendo es hacer explícito cosas que desde antes existían. Déjenme ponerles un ejemplo muy concreto, los anticipos. Por alguna razón, los contribuyentes durante varios años, y no todos, pero algunos contribuyentes no facturaban los anticipos, siendo que la ley del impuesto sobre la renta establece la obligación de facturar anticipos. En ese sentido era muy importante poder que el SAT les ofreciera a ustedes, a todos los contribuyentes, y de manera homogénea y de manera objetiva, elementos para que supiéramos todos cómo debemos facturar. Eso ha generado inquietud, ha generado pues dudas, y por eso la importancia y por eso me acerqué a Federico, y como lo he hecho con otros sectores, para decirle, oye, vamos a hacer esta plática, que el sector conozca, y entonces las guías de llenado, eso es lo que buscan, llenar vacíos. Incluso el vacío, por ejemplo, entre la interacción del contribuyente A con el contribuyente B, que dice el contribuyente B, oye, la factura me la estás emitiendo de manera errónea, y el contribuyente A le puede decir, no, mira, te voy a sacar la guía de llenado que publicó el SAT para que veas que no te la estoy llenando de manera errónea, sino que tú tenías una interpretación distinta.
¿Eso por qué sucedía? Porque había un vacío, porque el SAT no había publicado esas guías de llenado, ahora ese vacío ha sido llenado y también pues, ha generado muchas dudas. Y por eso la importancia de pláticas como la de hoy para generar esa cultura fiscal. Si nos regresamos una lámina, por favor. Y el tercer gran objetivo es transformar la interacción del contribuyente con la autoridad tributaria para llegar a este concepto que en lo general, digamos, una lógica más aspiracional, llegar a lo que llamamos imperceptibilidad del pago de impuestos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que en los próximos años, y con suerte todavía el año que entra lo empezaremos a ver de manera destacada, queremos llegar al 90% de los contribuyentes de este país a ofrecerles una aplicación en la cual lo que hoy hacen en 5 obligaciones tributarias se convierta en una. ¿Cuáles son esas 5 obligaciones tributarias? La declaración mensual del impuesto sobre la renta, la declaración mensual del impuesto al valor agregado, la declaración informativa de operaciones con terceros, también de carácter mensual, y la contabilidad electrónica, así como la declaración informativa múltiple de salarios, todo integrarlo en un solo instrumento que hoy ya existe. Ese instrumento se llama Mi Contabilidad y hoy está dirigido a personas morales de hasta 5 millones de pesos de ingresos que optaron por el esquema de flujo efectivo que se aprobó el año anterior. Y lo que queremos es llevar esa plataforma tecnológica a más contribuyentes. Hoy es un grupo pequeño, pero estoy seguro que en los próximos meses podremos anunciar el crecimiento a más contribuyentes. Y hoy en esa plataforma, cuando la abrimos, encontramos todas las facturas que emitimos y todas las facturas que recibimos. Y lo que hacemos es a cada factura le marcamos si fue ya pagada o no y qué uso, en el caso de una factura que recibimos, qué uso le vamos a dar a la factura. Con la nueva factura 3.3, esos 2 clics que le hacemos a cada factura se buscan terminar, de tal forma que, como lo decía yo al principio, cuando ingresemos a la aplicación Mi Contabilidad, simplemente la revisemos, aceptemos o hagamos alguna modificación, aceptemos y se acabó nuestra declaración mensual de IVA, nuestra declaración mensual de impuesto sobre la renta, nuestra declaración mensual informativa de operaciones con terceros y la contabilidad electrónica, y así como en el año la declaración informativa de salarios que presentábamos cada febrero. Eso con la factura 3.3 esperamos va a ser realidad y ese es el gran objetivo de imperceptibilidad de impuestos, reducir la carga sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Esta idea es una idea que no está en el aire, es una idea que ya existe y que simplemente con la factura 3.3 la vamos a fortalecer y que además sabemos que el 90% de los contribuyentes de este país son bajos en emisión y en recepción de facturas y es factible tener esta herramienta para ellos. Quizá para el segmento más grande no será así, al menos no en el corto plazo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Simplemente esta es una lámina que busca transmitir la importancia de la factura electrónica para el SAT. Es el centro de lo que aquí en el SAT hemos llamado nuestro ecosistema fiscal digital. Hoy consultamos nuestras facturas, como se veía en la lámina, en nuestro buzón tributario, no necesitamos tenerlas en el correo electrónico. Hoy la contabilidad electrónica se va a empezar a construir cada vez más a partir de las facturas electrónicas. Empezamos a hacer control de obligaciones a partir de la factura, determinamos pagos provisionales de renta IVA ya en este sector que les comentaba, les prellenamos no solamente a ellos, sino incluso al asalariado, a partir de la factura electrónica le prellenamos su declaración anual, con lo cual el año pasado se incrementó, o lo que va más bien de este año, se ha incrementado más de 50% el número de declaraciones que hemos recibido de asalariados, porque ha sido un proceso mucho más sencillo. El padrón de contribuyentes se va a depurar con la nueva factura, porque hay que recordar que la nueva factura, si tú emites o intentas emitir una factura a un RFC que no existe, ya no se puede. Entonces esto nos va a permitir depurar el padrón de contribuyentes. Lo vamos a utilizar en operaciones de comercio exterior a partir del complemento de comercio exterior que nos va a permitir eliminar en algunos meses los pedimentos de exportaciones, particulares ahorita en esta etapa inicial a las exportaciones tipo A1. Las auditorías electrónicas, poco a poco vamos a poder integrar la contabilidad electrónica con la factura y poder revisar la congruencia, y si no hay congruencia, mandarle al contribuyente sin ser intrusivo, sin llegar a su empresa a pedirle mucha información, decirle, oye, aquí hay una inconsistencia entre estas facturas y esta contabilidad electrónica, explícamela o haz el ajuste correspondiente.
y de esa manera pues, disminuimos esa fricción natural entre una institución que es el SAT, que tiene un espíritu de servicio, pero que también tiene que dar servicio de control de la equidad tributaria y por consecuencia también tener modelos de riesgos más consistentes. Entonces la factura en realidad está al centro de todo esto y por eso la inversión y la importancia de ir con ustedes, transmitirles la importancia de este cambio y que ustedes vean las bondades en términos de eficiencia de la interacción con la autoridad. La que sigue, por favor. Los principales cambios, tenemos 46 reglas de validación, son muchas, pero no quiere decir que sean complejas, quiere decir que, por ejemplo, en muchos sistemas que ustedes tienen, cuando emitían una factura con 5, 7, 10 conceptos, no había la necesidad, desde el punto de vista del SAT, de que fuera congruente la suma de esa factura con los componentes de cada renglón. Entonces, si bien en muchos de los sistemas de ustedes ya existían esas validaciones, no era una cuestión mandatada a nivel nacional y entonces podía haber sistemas inconsistentes que nos mandaran facturas que no cuadraban en la suma. Entonces, desde esas reglas de validación hasta otras más sencillas, ¿no? Hasta algunas que ya tienen implícito, si estás emitiendo una factura de algún régimen, pues qué características debe tener la factura y de esa manera mantener congruencia en que la factura que estamos recibiendo tiene la información necesaria para que nosotros la podamos organizar y ofrecer este aplicativo que yo decía al principio. Se incluyen 17 catálogos donde el principal o el que más inquietud ha generado es el de clave de productos y servicios y el clave de unidad, un catálogo que es amplio, pero que nos permite ir en un árbol llegando a la actividad que realizamos. Entonces, no significa que ese catálogo es inmanejable, no significa que nosotros tenemos que ir directo a buscar nuestro producto en 52,000 opciones, significa que uno tiene que ir a un árbol que está publicado en el SAT, en el cual uno entra y escoge primero, ¿vendo un producto o vendo un servicio? De ahí se desprenden 15, 17 divisiones, de ahí 15, 17 grupos, dependiendo de la que escojas, ¿no? Llegando a una clase que es la obligatoria y a un producto que es aquel que si quisiéramos nosotros ser más específicos. Les platico que hace una semana aproximadamente agregamos a ese catálogo una serie de sinónimos y palabras relacionadas. ¿Para qué? Para facilitar la búsqueda. Ese cambio se hizo a partir de las búsquedas que ustedes hicieron en esta herramienta y que nos permitió detectar palabras, por ejemplo, muy mexicanas que no estaban ahí y que, ¿por qué? Porque es un catálogo internacional, es un catálogo de las Naciones Unidas, que consideramos el catálogo más amplio, que incluye tanto productos como servicios, a diferencia, por ejemplo, de las fracciones arancelarias que solamente tiene productos. Entonces, lo que hicimos la semana pasada fue poner palabras que nos hacían falta. No quiere decir esto que agregamos claves, simplemente lo que quiere decir es que a una clave que ya existía le pusimos unas palabras de referencia para que sea más fácil encontrarla. Un ejemplo muy concreto, teníamos destilados de licor como una palabra que abarcaba pues el brandy, el tequila, etcétera, y ahora pues ya agregamos esas palabras tequila, brandy, para que la gente pueda encontrarlo de manera más natural y más sencilla, y este es un ejercicio de procedimiento que vamos a seguir haciendo. El tema de que se registran descuentos por conceptos, es decir, los descuentos ahora se registran a nivel de renglón. En la verificación del RFC que ya comenté, hoy no podemos ya en la versión 3.3 emitir una factura a un RFC que no existe. Se incluye el uso del CFDI, es decir, es un campo nuevo. Cuando pedamos una factura, hoy en la versión 3.2 pedimos 4 datos. Pedimos el RFC, la razón social, la dirección y el correo electrónico. En la nueva versión de factura vamos a pedir 3 datos. Vamos a eliminar la dirección y la razón social porque son datos que ya tenemos y simplemente le vamos a pedir a nuestro cliente el RFC, el correo electrónico de manera optativa y el uso del CFDI de manera optativa. Así que aquí un mensaje muy importante a transmitir para los contribuyentes emisores de facturas, el campo uso del CFDI no es para ellos, es para el cliente, y si el cliente no les dice, tampoco los pone en un aprieto porque ustedes pueden ponerle la clave 01 por definir, es decir, el cliente definirá posteriormente qué uso le dará la factura. ¿Y para qué creamos ese campo? Para que en la nueva herramienta en la cual al 90% de los contribuyentes les vamos a prellenar estas 5 declaraciones que mencionaba yo al principio, cuando escojan, cuando ya hayan pedido en una factura, ya hayan dicho al pedir una factura
qué uso le van a dar al CFDI, en automático se refleje en ese aplicativo. Pero es bien importante que quien nos escucha, quien nos ve, sepa que es un campo absolutamente optativo como emisor y que simplemente hay que preguntarle al cliente, como hoy le preguntamos su dirección, y si no te la da, simplemente le llenas por definir. No se permite el uso de números negativos, no se permite de manera parcial el valor en cero, es decir, si tenemos un producto que vale 100 pesos y lo queremos el total en cero porque se trata de una muestra, pues habrá que ponerle un descuento de 100% para llevarlo a cero, pero no se vale que un producto diga hoy vale cero porque no existe en la economía un producto que valga cero como tal. Se eliminan 19 campos y se elimina en particular la información de domicilio del receptor y se disminuye el riesgo de cometer errores de captura y con eso muchos reprocesos y correcciones que hacen los contribuyentes. Adicionalmente, tenemos un nuevo complemento, si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, regresando nada más para comentarlo muy brevemente, un nuevo complemento que ya lo mencionamos, que es el complemento de recepción de pagos, que se emite cuando se recibe un pago, que no es otra cosa más que un recibo de pago y que nos permitirá como autoridad tener mayor visión para efectos del impuesto al valor agregado, que es en flujo efectivo, como ustedes saben, y en ese sentido este complemento busca llenar ese espacio que teníamos entre una factura que tenía una naturaleza de vengado y un comprobante de pago que existía la obligación de emitir por parte de los contribuyentes, pero que muchos no lo hacían porque no tenían un instrumento tecnológico idóneo para hacerlo. Entonces, la que sigue, por favor. Adrián, ¿te puedo hacer una pregunta Sí. muy brevemente? Y a lo mejor esto, a lo mejor ni al caso, pero esto ayudará en el tema de, al ser nosotros empresas altamente exportadoras, pues obviamente generamos saldos a favor de impuesto al valor agregado en todo momento, ¿no? Nuestras ventas o nuestros servicios de exportación más bien son a tasa 0%, nuestras compras son de insumos o de materiales indirectos son al 16% y por eso es un saldo a favor. Con esto del complemento de recepción de pagos, ayudará bastante el tema de hacer ese cuadre de cumplimiento de que el IVA realmente fue pagado y enterado por el proveedor de nosotros de servicios, sí, para que no haya ese tipo de descuentos al momento de soltar una devolución. Claro que sí, Oscar. Mira, ese es uno de los principales detonantes del complemento de recepción de pagos. Hace años, cuando yo estaba en la Administración General de Planeación, tuvimos ya una serie de reuniones al interior del SAT, en su momento Fernando, que está en el área de factura desde hace algunos años, y con la gente, por ejemplo, de grandes contribuyentes, para tratar de diseñar un esquema más automatizado encaminado hacia lo que tú mencionas. Yo creo que el complemento de recepción de pagos sin duda va a contribuir a ello, y en la medida que el sistema bancario nos ayude aún más para que en cada pago esa información de manera optativa uno la pueda reflejar en el sistema bancario y eso viaje como un archivo XML que dispare en automático los complementos de recepción de pagos, creemos que eso va a ser un proceso automatizado. Cuando yo mencionaba de hace algunos años, cuando estaba en planeación, en ese momento estábamos estudiando, y es un proyecto que sigue ahí, pero que necesita esto, estábamos estudiando la posibilidad de que incluso las devoluciones de IVA se disparen en automático a partir de la información que tiene el SAT sin solicitud. Esa es la naturaleza, por ejemplo, de este primer proyecto que se hizo de las devoluciones automáticas en 5 días que aplicaban a pequeñas devoluciones, que ya no se hace solicitud. Ese proyecto es el primer esfuerzo en ese sentido y con este cambio de complemento de recepción de pagos vamos a ir hacia ello. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Digo, aquí un repaso muy rápido de los cambios que tenemos en la factura. Lugar de expedición, ya no es una dirección, es un código postal estandarizado que tiene que estar en el catálogo. Régimen fiscal tampoco es un texto libre, ya es un catálogo. Forma de pago que se encontraba invertida con método de pago en términos del Código Fiscal de la Federación, se corrige y se hace un catálogo de forma de pago, igual un catálogo de método de pago, y el tipo de comprobante se agrega el de nóminas y el de pagos, ¿no? La lámina que sigue, por favor. En uso del CFDI, que ya lo mencionamos, no existía, ahora es un campo opcional. Tipo de relación y CFDI relacionado, campos
que nos van a permitir ahora poder identificar cuando una factura ya está relacionada con otra, por ejemplo, el anticipo que mencionaba yo hace un momento, que hay una relación entre dos facturas, una es la del anticipo y otra es la aplicación, donde está la transacción y donde se aplica ese anticipo, poder relacionarlas y mencionar por qué está la relación. Son tanto un catálogo en el caso del tipo de relación y el CFDI relacionado, un espacio para registrar ese folio fiscal de la factura que está relacionada. El descuento que ahora se hace a nivel de concepto, ya no a nivel total, la clave de producto y servicio que ya entramos un poco al detalle, y la clave de unidad de medida que tiene la misma naturaleza en términos de cómo funciona de la clave de producto o servicio, donde hay una aplicación en el SAT, una herramienta donde pueden hacer esas búsquedas para poder hacerlo, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí el tema del buscador de claves de productos y servicios, que es la página que les decía yo que está en el SAT, donde podrán ver que en color naranja se abren los árboles, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina lo que vemos está hasta arriba servicios, lo que se buscó en la herramienta del SAT es la palabra maquila, y ahí pueden ver que ahora maquila está dentro de servicios de producción industrial y manufacturera, es decir, uno busca, primero selecciona que uno hace un servicio, en el cuadro que dice tipo, uno seleccionaría que hace un servicio, ahí aparece una serie de servicios en la división, dentro de la cual sería la negra, servicios de producción industrial y manufactura, después el grupo sería servicios de apoyo a la fabricación, y la clase servicios de ensamble, entre paréntesis, servicios de maquila. Si no mal recuerdo, ese paréntesis es de los ajustes que hicimos recientemente para dejarlo más explícito. En el caso de maquila ya queda explícito que esa es la clave obligatoria, la 73151500, pudiendo quien quiera entrar a las que están en azul, escoger alguna, pero no es obligatorio, la que es obligatoria es la naranja. La que sigue, por favor. Aquí algunos ejemplos. Hay que recordar que no se modifican los catálogos y descripciones existentes en la empresa, solo se vinculan a la nueva factura, es decir, si ustedes tienen una clave interna de su inventario, por ejemplo, supongamos aquí chamarra de piel, tienen ustedes una clave interna que en esta lámina está ilustrada con la 3631523, imagínense que ese es su catálogo interno, el espacio en la factura para utilizar esa clave interna sigue existiendo, no ha cambiado. Y en ese sentido, lo único que pedimos es que hay un nuevo campo que dice clave del producto, en el cual aplicarían esa que está ahí, producción de telas y cuero, 73141700. Además, hay otro campo que sigue siendo el viejo campo de descripción, donde uno pudiera poner chamarra de piel, color café, tipo, no lo sé, digamos, ¿no? Y donde uno puede poner la descripción que sea, y que es lo que mucha gente hoy tiene esa confusión, de que dicen, oye, es que me van a obligar a poner productos de telas y cuero, como dice ahí. No, simplemente te estamos obligando a que pongas el número 73141700 en ese lugar y en la descripción sigas poniendo chamarra de piel, color café, etcétera, ¿no? Un detalle. El detalle que tú usas hoy, ¿no? Okay. Y bueno, esas es, digamos, algunas sugerencias. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya lo platicamos, es un poco el recibo electrónico de pagos o complemento de recepción de pagos. Algunos detalles que nos da es que facilita la conciliación de las facturas contra los pagos, detalla la cantidad que se paga e identifica la factura que se liquida, se cumple con el requisito establecido por lo menos desde 2004 en la ley del IVA y desde el 2012 en el Código Fiscal de la Federación, de registrar la forma en que se pagó la factura y de registrar una factura por un pago que se recibe. Hay muchos contribuyentes que piensan que esto del complemento de recepción de pagos como concepto, el concepto que implica elaborarlo, es nuevo. Pero en realidad es algo que existe desde 2004 en la ley del IVA y de 2012 en el Código Fiscal de la Federación. Además, vamos a evitar la cancelación de facturas que ya han sido pagadas. Y bueno, este complemento de recepción de pagos nos va a permitir identificar emisores y receptores, relacionar facturas que han sido pagadas total o parcialmente, relacionar correctamente la forma en que se realizó el pago, el momento de causación de IVA, y en un complemento de pagos, también es importante que lo sepan, en un complemento de pagos puedes resumir todos los pagos que recibiste en un mes de un cliente, ¿no? o también un solo pago, asociarlo con muchas facturas, ¿no? Que es lo que está hasta abajo en la lámina.
la obligación del complemento de recepción de pagos es emitirlo a más tardar 10 días después de acabado el mes, ¿no? Esto quiere decir que tenemos hasta 40 días para poder hacer la conciliación, o mínimo 10 días si te pagaron el último día del mes, ¿no? No lo podemos hacer más grande ese periodo porque pues, implica dejar sin información a la persona que va a acreditar ese IVA. Y yo creo que, a reserva de que veamos la siguiente lámina, yo hasta aquí me quedo para ya darle la voz un poquito a Fernando a que entre a temas más específicos del sector. Me voy a tener que retirar, pero les agradezco que nos hayan tomado la palabra de tener esta plática para poder transmitirles, y como te lo ofrecí previo a este webinar, poder tener un diálogo más intenso. Estamos abiertos. La intención del cambio de factura es generar una automatización mucho más importante en los servicios que da el SAT y no necesariamente buscar cómo fiscalizar más a los contribuyentes, sin negar que también contribuirá a ello. Y lo que quiero decir con esto es que desde el área de servicio al contribuyente, responsables de normar la factura electrónica, nuestro mayor interés es que el contribuyente haga esta transición de la manera más suave posible, y para eso abrimos nuestras puertas no solamente el día de hoy, sino las veces que ustedes quieran. Adrián, muchísimas gracias. Sé que tienes también compromisos y también obviamente derivados de los cambios anunciados el día de ayer. Y aprovecho también para darle la bienvenida a Fernando Martínez, y también, omití decirlo, pero también nos acompaña con nosotros Mario Hernández, quien es asesor también del Comité Fiscal del Consejo Nacional, quien nos va a estar apoyando también en las preguntas frecuentes. Muchísimas gracias, Adrián. Adelante también, Bien, continuando Fernando. con la explicación, Oscar, justamente ya lo comentaba el maestro Adrián Guarneros. El primer momento fue donde se reflejó justamente el ingreso que tuvo el contribuyente por la emisión de un comprobante. En este sentido, y siguiendo un poco la inquietud que tú planteabas, en dónde se va trazando el IVA y dónde nos va dando oportunidad de ir reflejando de manera más nítida el IVA, justamente es en este recibo electrónico de pagos, Oscar. Aquí es en donde va a quedar. El primer momento tiene dos características, y que es las que les quisiera poner el acento, en el requisito de método y forma de pago. Cuando hablamos de estos dos requisitos, sobre todo cuando decimos en el método, estamos hablando de que el pago se hace en una sola exhibición o se hace en parcialidades. Y justamente en donde entra este recibo electrónico de pagos es cuando hablamos de que el pago, al momento de expedir la factura, no se está liquidando totalmente la operación. Al no ser en una sola exhibición, ¿qué es lo que tenemos? Un pago en parcialidades. Este pago en parcialidades es el que nos empieza a trazar el impuesto al valor agregado. Y déjenme ser muy claros. En el primero, si el contribuyente hizo el pago, en este caso el receptor de la factura me liquidó el servicio, el producto que le estoy entregando, en ese momento lo tengo en una sola exhibición. ¿Y qué es lo que le está diciendo al SAT? Ya causé para efectos de renta y ya pagué el IVA que me correspondía. Cosa que en el esquema actual, y sobre todo donde seguramente el sector tiene los problemas en la devolución, es que hoy no tenemos un vehículo que nos lo deje de manera idónea reflejado. Ese es un poco el problema. Esto, como lo señalaba el maestro Guarneros, esta es una obligación que viene desde el 2004. En 2004 ya estaba en el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre Valor Agregado, ahí ya estaba previsto. Desafortunadamente es una obligación que con toda esta modernidad tecnológica y estos nuevos estándares, pues no teníamos esta facilidad de poder trazar esta operación. Entonces, con este primer elemento, ¿qué es lo que tenemos? Si el SAT tiene en sus bases de datos un comprobante que sea en una sola exhibición, ¿qué nos está diciendo el contribuyente? Renta e IVA. Segundo, si es pago en parcialidades y nos está reflejando una modalidad de pago, ¿sí?, o una forma de pago, ¿ahí qué nos está diciendo? Pues el pago se efectuó en una o varias parcialidades, y ahí es en donde esto se va trazando el IVA y nos genera, algunos contribuyentes nos lo han señalado, una especie de trazo o sistema de cobranza del impuesto al valor agregado. En esta lámina que ahorita les pediría que me apoyaran con eso, creo que nos va a ayudar justamente a reflejar el tema,
Cuando el pago no es en una sola exhibición, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar en sus requisitos? Pues es una forma de pago por definir. Es decir, no la tengo al momento de que lo expedí, o en todo caso se convierte en un pago diferido. Esto es algo que ya está previsto en las disposiciones, es algo que ya se tiene que cumplir, y voy a entrar en alguna de las dudas, Mario, que seguramente tienen los contribuyentes de cómo debo de expedir este comprobante, y entrando con las facilidades. Este comprobante o este nuevo vehículo que hoy se está utilizando para efectos, o que se va a estar utilizando a partir del 1 de abril, es una facilidad que no invalida que aquel contribuyente que en la versión vigente quisiera hacerlo, lo puede efectuar, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que va a estar emitiendo comprobantes uno a uno. ¿Esto qué quiere decir? Un comprobante de ingreso más otro comprobante de pago en parcialidades. Y con esta nueva modalidad podrá estar dejándolo trazado de una forma mucho más sencilla. Pasamos a la siguiente, por favor. Otra de las grandes inquietudes que hemos encontrado de parte de los contribuyentes es el manejo de anticipos. Aquí el manejo de anticipos, y justamente como lo señalaba el maestro Guarneros, los anticipos son un ingreso para efectos del contribuyente, y es un ingreso que hay que documentar. Esto, pues lo que hemos tratado de hacer justamente con estas guías, con estas preguntas y respuestas y los casos de uso, lo primero es dar certeza de la forma en la que a través de estos instrumentos de orientación el Servicio de Administración Tributaria da a conocer su punto de vista de cómo encuentra más idónea la forma de llevar a cabo pues estas obligaciones, y sobre todo aclararlo, estas guías, estas preguntas están vinculadas a la resolución miscelánea. Esto porque hay una gran inquietud del contribuyente en el sentido de si estas guías son vinculatorias. Sí son vinculatorias porque están ancladas a la resolución miscelánea. O sea, dan la facilidad de poderlas presentar como un elemento que da el derecho, no da la obligación. Da el derecho y no la obligación. Y concretamente este tema de anticipos lo tenemos previsto en la guía de llenado de comprobantes, concretamente en el apéndice 6. Otra inquietud que hay es, bueno, ¿qué no es un anticipo? Aquí concretamente el ejemplo que estimamos es el más idóneo para que el contribuyente entienda o interprete que no es un anticipo, son concretamente lo que llamamos estos depósitos en garantía. Y voy a dar el ejemplo. Cuando se lleva a cabo la renta de un bien inmueble, se entrega un depósito, y ese depósito no es acumulable para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque no está definido ni el precio ni la cosa, simplemente garantiza que se va a dar un servicio. Y en ese sentido, pues no se puede considerar, o no lo podríamos considerar como un ingreso acumulable. Diferente es cuando se recibe y ya hay precio o cosa, o es un anticipo que va a permitir ejecutar o llevar a cabo alguna actividad. Ahí es en donde esto, y sobre todo aquí la petición que siempre le hacemos a los contribuyentes, si es un ingreso que tú ya tuviste en tus cuentas, es un ingreso que tendrás que facturar, y únicamente tendrás que definir la naturaleza que tendrá ese ingreso, que ese ya es otro tema. Pero al final del día, ese anticipo se constituye en un ingreso. Sobre esta base, lo que quisiera es entrar a otro tema que es básicamente también del sector, si me ayudan nuevamente con las láminas. ¿Qué es lo que hemos encontrado sobre todo en la operación que se lleva a cabo concretamente con los agentes aduanales? Con los agentes aduanales lo que hemos entrado es que consideran la palabra anticipo a todo aquello que sus clientes le están entregando para hacer el pago a cuenta de un tercero. Esa es la práctica que hay en el sector, y le llaman un anticipo. ¿Y qué es lo que nos señalan? Donde dicen, oye, yo recibí un anticipo de mi cliente para hacer un pago. Aquí creo que la palabra es la que está generándoles la confusión. En realidad no es un anticipo, porque el agente aduanal no está prestándole sus servicios por ese anticipo. Lo que está haciendo es recibir un recurso o una administración de recursos para hacer un pago a nombre de un tercero. La palabra es la que nos está llevando a la confusión. Esa palabra que oye el agente aduanal o el cliente del agente aduanal le dice, te doy un anticipo para que en mi nombre hagas los pagos,
los pagos de almacenaje, maniobras o cualquier otra cosa, en realidad se trata de una administración de un recurso para hacer el pago en nombre y cuenta de su cliente. Esto, pues, en los procesos de revisión, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que el agente aduanal lo tiene en su cuenta y no necesariamente lo refleja como una minuta de gastos en lo que llamamos, para efectos técnicos, una adenda en donde él establezca el trazo entre ese ingreso que tuvo, los gastos que realizó por cuenta y orden de su cliente, de forma tal que quede perfectamente trazado ingreso, gastos, y gastos, ahí la petición, o para que lo alcancen a visualizar, primera parte de la factura del agente aduanal son los ingresos que él va a acumular, adenda o anexo de ese documento va a incorporar en una minuta que le vamos a llamar de gastos, todos los gastos que hizo con ese depósito. Clarifiquemos el concepto. Recibí 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos yo los gasté en almacenaje, en obras, ¿sí? Y todos tuvieron un comprobante fiscal con las características que ahorita acabamos de comentar, quedan reflejados en esta adenda de forma tal que hagan un trazo entre ese ingreso que me fue depositado a mi cuenta, el honorario que cobré, que es diferente de ese ingreso que tengo en mi cuenta, y el comprobante que posteriormente le estoy entregando a mi cliente, que él es el que va a dar el efecto de deducibilidad y va a aplicar el impuesto al valor agregado que corresponda. Esa es la lógica que le estamos dando. Si regresamos a la lámina y nos vamos a la siguiente, concretamente esto, ¿a dónde está volteando el agente aduanal a ver esto? Concretamente está volteando a ver, el artículo 18, fracción octava de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde claramente tipifica la forma en la que se van a gestionar o administrar estos recursos que recibió, y concretamente una regla que tenemos prevista para efectos de comprobantes, que es la 27113, en donde establece la forma en la que estos recursos deben de comprobarse, de forma tal que se establezca este trazo de una forma muy transparente y permita justamente evitar que esos ingresos que se recibieron sean imputables al agente aduanal y que posteriormente no veamos reflejados. Entonces, si intentásemos hacer un resumen de lo que hasta ahorita llevamos, pues ya tenemos un comprobante de ingreso que tiene estas dos modalidades, tenemos un comprobante de recepción de pagos, y concretamente lo que hemos identificado con mayor inquietud del sector es cómo se administran estos anticipos. Y entremos a un caso muy, muy concreto de cómo se están ministrando, manejando estos anticipos para efectos de los agentes aduanales. El agente aduanal debe de estar emitiendo este comprobante. Aquí reiteramos la palabra anticipo, creo que tenemos que encontrar alguna otra más afortunada, que sea administración de ingresos, alguna otra que seguramente haga más sentido para no generar la confusión. Se va a generar un comprobante con el valor de ese anticipo, se va a reflejar el valor de la operación, y una de las opciones que también tenemos es generar un comprobante de egreso. Es una fórmula en la que esto se puede estar reflejando. Y el remanente que se tenga de la administración de estos recursos, se generará un comprobante con el anticipo recibido y la emisión de otro comprobante con el remanente, en donde estemos relacionándonos con el recibo origen. Esta es una forma en la que se pueden llevar a cabo estas cuestiones, sobre todo cuando haya esta vinculación entre un comprobante de ingresos y una administración de recursos por parte de los clientes del agente aduanal. Si pasamos a la siguiente, por favor. Con todo esto, ¿qué es lo que hemos visto y qué es lo que hemos trabajado con el sector? Y pues esto, pues básicamente reiterando todo el proceso que hemos vivido sobre todo con los grandes emisores y bueno, específicamente con el sector. Creemos que con el esquema técnico que tenemos, pues el sector maquilador está más cubierto con los requisitos que hasta hoy se vienen cumpliendo. El estándar técnico, como ya lo señalaba el licenciado Guarneros, en la revisión que hicimos un poco, déjenme darles el orden de magnitud que tenemos, las descripciones de productos y servicios que hoy tenemos en los comprobantes o en el diagnóstico que hicimos de todos los comprobantes que recibimos,
nos hablan de más de 3 millones de descripciones de productos o servicios. O sea, eso, pues la verdad, sobre todo ante la inquietud de localizarlo en un catálogo de 52,000 productos, la realidad es que es más complejo hacerlo en un volumen de 3 millones de descripciones. Entonces creemos que esto sin duda lo está ayudando. Ahora, otra de las cosas que tenemos claramente identificadas y asociadas al sector es el uso ya obligatorio del complemento de comercio exterior, concretamente para aquellas exportaciones de tipo A1 a partir del 1 de enero del 2018. Este es otro de los cambios importantes. Ahorita el sector, cómo viene operando en este tipo de exportaciones, sobre todo el sector exportador, en exportaciones definitivas, ustedes son expertos en el tema, pero ¿cómo es que está operando? Hoy los contribuyentes vienen operando en lo que llamamos la versión vigente o la que técnicamente llamamos la versión 3.2, y en este complemento que básicamente replica la información que tenemos en el COBE, está replicada en lo que le llamamos este complemento de comercio exterior. Ahí fue donde se replicó. Y con base en ello, creamos una nueva versión de este complemento que incorpora ya información que permite hacerlo un vehículo más idóneo, sobre todo para operaciones en donde no se está recibiendo un ingreso y simplemente se hace el traslado de una mercancía. Concretamente nos referimos al documento que llamamos de traslados, que ya el maestro Guarneros lo señalaba, que creemos es un documento neutro, que no da un efecto fiscal, y que en esta versión que está 1.1 permite un perfecto engranaje entre la versión 3.3, que va a ser vigente a partir del 1 de enero, y el complemento tipo A1, sobre todo porque hoy con lo que tenemos en la versión que es vigente 3.2 y el complemento en versión 1.0, no está establecida esta posibilidad, sobre todo en muestras cuando se hace la exportación, y esto creemos pues permite justamente una operación más, pues más sencilla y menos compleja. Otro de los elementos que tenemos y sobre todo que son propios de la operación que tenemos con el sector de Index es cuando se hacen pagos a residentes en el extranjero. Tenemos otro documento que es justamente de pagos al extranjero, en donde justamente a través de la regla 27116 da el trazo del pago que se está haciendo al extranjero. Y esto pues permite justamente dar la deducción o acreditamiento. Aquí una de las inquietudes que hemos encontrado es que, y sobre todo pues todavía no podemos entrar en un tema de extraterritorialidad y pensar que el extranjero me va a dar un comprobante con todos estos requisitos, pues en el extranjero nos darán el comprobante que les aplique de acuerdo a sus disposiciones, y lo único que estamos trazando es el pago que se hace al extranjero contra un comprobante que estamos recibiendo, y que es a través de este esquema en donde ese pago es el que va a darnos el trazo de la deducción que está tomando el importador. En este caso, pues es otra de las fórmulas que tenemos. Adicionalmente, y sobre todo para dar tranquilidad en este tema de las claves de productos o servicios y unidades de medida, pues aquí lo que estamos haciendo es justamente lo que ya explicaba el maestro Guarneros, de ver cómo logramos que la descripción, que aquí quisiera adicionarlo, es un requisito adicional de la factura. Lo que ustedes en sus sistemas van a encontrar va a ser una clave, esta clave de 8 dígitos, más una clave de unidad de medida, son requisitos adicionales, ¿sí? Adicionales que se incorporan a lo que ya el contribuyente tenía, y no tiene que modificar absolutamente nada de lo que ya venía haciendo, lo adiciona a su sistema, ¿sí? No quiere decir que voy a sustituir, sobre todo en este ejemplo de las que hablábamos de las chamarras de cuero, no quiere decir que en el campo de descripción yo lo vaya a sustituir por lo que el catálogo del SAT me está reflejando. Aquí lo que voy a hacer es yo voy a seguir poniendo que tengo una chamarra de cuero con tales características, medidas, y lo único que el SAT va a tener es una clave que le va a permitir efectivamente identificar, o dentro del conjunto de información que tenemos, pues toda una serie de información que nos lo va a vincular a ¿qué? Aquí quisiera completarles la historia que estamos siguiendo. Uno, ese contribuyente, para efectos del Registro Federal de Contribuyentes o del Padrón de Contribuyentes, nos dijo que tenía una actividad, y es una actividad preponderante.
Y esa actividad preponderante nos asocia a transacciones o a operaciones que lleva a cabo, que deben de guardar una relación con la factura que él está emitiendo y con la factura que él está deduciendo. Y todo guarda una lógica. Déjenme darles un ejemplo que pues justamente con un sector que nos tuvimos oportunidad de reunirnos, que es el sector textil, comentábamos, pues para el SAT va a ser un poco extraño el ubicar que un productor de textiles de pronto nos incorpore como parte de sus adquisiciones una turbina aeroespacial. Eso pues evidentemente pues no nos va a hacer sentido y nos va a llevar a la inquietud de bueno, ¿y eso a qué atiende o cuál es la razón de hacer esa deducción? Que justamente lo que estamos buscando y la preocupación concreta que tú planteabas, Oscar, es pues nos da el trazo de operaciones de manera mucho más ágil, mucho más sencilla y sobre todo privilegiar al contribuyente que está haciendo las cosas correctas, pues que obtenga los derechos que él ya tiene. Y sobre todo otra de las inquietudes que hemos identificado de INDEX es si con esta actualización se cambian procedimientos en materia de devolución de IVA, que es la duda que tú planteabas, Oscar. No se cambian. Aquí lo único que paulatinamente van a ir viendo es que se van afinando los mecanismos para que la información que le solicitamos, buscamos que sea menor. Esto no va a suceder a partir del 1 de enero del 2018. Creo que sí hay que ser bastante prudente con estos cambios. Paulatinamente se va a ir viendo estos cambios. Ustedes tienen que seguir haciendo sus solicitudes de devolución de IVA como lo vienen haciendo. De hecho, las áreas de devoluciones, tanto las que involucran a grandes contribuyentes como las que involucran a la Administración General de Auditoría, están totalmente enteradas de todos estos cambios y pues la realidad es que lo están viendo con mucho cuidado, sobre todo porque ven una gran posibilidad de tener información que antes era una carga para el contribuyente o va a seguir siendo una carga para el contribuyente durante un tiempo, y en cuanto todos estos cambios, comprobante de ingresos, este recibo de pago se empiece a reflejar y sobre todo, como bien lo decía el maestro Guarneros, logremos la participación del sector financiero, esto que hoy ustedes tienen que entregar, que son estados de cuenta para lograr hacer ese trazo, de manera automática el Servicio de Administración Tributaria con este comprobante de pago lo va a establecer. Un punto que sí quisiera agregarles que no nos lo están preguntando aquí, pero es una inquietud del contribuyente, es en este recibo de pago, la inquietud que se plantea es si deben de estar reflejando ya banco emisor, banco receptor, datos de la cadena de pago. En este momento son campos que son opcionales, son 100% opcionales, no se registran. ¿Y esto por qué? Pues porque es información que lo que estamos previendo es que sea el propio sistema financiero quien proporciona la información y proporcionándolo y entregándola en el estándar técnico que nosotros lo conocemos como el XML, de forma automática permita el poblado de toda esa información. Es decir, no que se esté capturando, que eso es lo que estamos buscando. Aquí lo que estamos buscando con todo este proceso de la factura, complementos de comercio exterior y con todos los complementos que tenemos es buscar minimizar y en algunos casos eliminar procesos manuales. Que solo existe un proceso manual que es cuando se genera la factura y después ya entrar en procesos automáticos que permitan facilitar el cumplimiento de la obligación. Ya no estar en procesos manuales que a lo único que llevan justamente es a errores y justamente a cuestionar concretamente a cuestionar la deducción o a cuestionar la devolución del impuesto. ¿Sí? Hasta ahí lo dejaríamos y creo que podríamos entrar a algunas dudas o inquietudes. Sí. Claro que sí, Fernando, muchas gracias. Quisiera pasarle la palabra también a Mario porque también hemos estado recabando, no ahorita por las preguntas que hemos estado recibiendo, reitero la dirección electrónica o el correo electrónico donde nos pueden mandar sus preguntas es webinar.nacional@index.org.mx. Sin embargo, pues también ya habíamos hecho un consenso con las empresas, con el sector y en la práctica de todas de varias inquietudes que algunas tenemos.
Antes de que pasarle la palabra a Mario, incluso la primera ahorita que se me ocurre también el tema de intereses. O sea, las empresas como empresas maquiladoras, generalmente por los excedentes de efectivo, quienes cobramos o quienes cobran el 100% de la facturación que emite por el servicio de manufactura y no como una recepción de remesas o de anticipos a cuenta de la factura que emitimos, pues esos excedentes de efectivo pues generan también que podamos prestar el efectivo a una parte relacionada, ya sea una empresa en México o una empresa externa en el extranjero, y se genera intereses, se genera un tema de financiamiento. ¿Cuál es el concepto que debe venir ahí, pues, o que debemos de poner, o cuál es dentro del catálogo de servicios? ¿Cómo lo identifico? Porque pues, al final del día creo que vienen más encaminados para el sector financiero que un simple mortal, por ponerlo así, de que presta dinero por sus excedentes, ¿no? Sí, Oscar. Mira, de hecho, la naturaleza al final del día es un ingreso. Sí. Y aun cuando, pues como bien lo dices, estas claves que dimos a conocer estarían enfocadas al sector financiero, la información que hoy ustedes están reflejando al final del día, pues es un interés que por la prestación o el préstamo, aquí la mercancía no es más que el dinero, y ese dinero te está generando un rédito, es un ingreso, y que pues nosotros, si bien es cierto, pareciera que es sector financiero, pues hoy, digo, ya aquí ya me están soplando la clave, que es manejo de deuda, justamente la que tenemos, es la 84101700, que con todo gusto igual y se las enviamos, pero pues es la que hay que, es la que estaríamos sobre todo proponiendo, y esto quisiera ser muy puntual, es la que nos da una idea de que existe un préstamo entre partes, y sobre todo entre ustedes, y lo que estamos buscando, quisiera irme al ejemplo concreto. El ejemplo concreto, ¿cuál es? Tengo yo ese exceso de recursos, los tengo ahí, y podemos hacer esta operación en donde mi mercancía que me sobra es el dinero, te la voy a prestar, y yo voy a obtener un rédito. Entonces, en esta clave que estamos manejando, al final del día me va a dejar pues un diferencial, en donde nosotros lo que vamos a identificar es esta clave, que es manejo de deuda. Pero tú en la descripción, pues evidentemente le vas a poder poner intereses cobrados por préstamo otorgado, bajo el contrato, etcétera, que tú tengas definido. Y ese interés al final del día va a constituir, si tú me prestaste el dinero, para ti un ingreso. Perfecto. Y nosotros lo vamos a ubicar como tal. Muy bien. Mario, tenemos más preguntas, ¿no? Sí, gracias, Oscar, y muchas gracias, Fernando. Yo creo que un tema, regresando a lo que ahorita mencionaba Oscar, tratando de ubicar nada más lo que pasa en las empresas maquiladoras, usualmente lo que veremos serán que las facturas que emitan caerán en dos situaciones. Una será en pagos en parcialidades o en pagos diferidos. Porque usualmente en el entorno de la maquiladora, pues obviamente no recibimos el pago al momento de que se emite la factura. Y hablo de pagos en parcialidades porque, como ahorita bien menciona Oscar, en muchas ocasiones lo que ocurre es que emito la factura y el pago lo recibo en 4 remesas, porque usualmente pido dinero para mis gastos de operación, y en ese caso estaría en un caso específico de pago en parcialidad, donde tendría que emitir tantos comprobantes como remesas necesite para cubrir esa factura, o bien un pago diferido, como el caso que también menciona Oscar, donde en una sola exhibición recibo todo el dinero, y esos son los excedentes que posteriormente se generan y que reinvierto, ¿no? Entonces, tratando de ubicar nada más a la industria, estaríamos en esas dos situaciones. Es correcto. Es donde usualmente las veríamos. Ahora, un tema que me llamó ahorita la atención, Fernando, es el tema de lo que dice relacionar el catálogo de actividades. Obviamente hace mucho sentido que si estoy hablando de una empresa maquiladora, por ejemplo, pues esperaría no ver gastos de arrendamiento de fincas agrícolas, por decir algo, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero tenemos entonces que revisar o asegurarnos que nuestras actividades preponderantes que tenemos registrados cuando se dio de alta la empresa, a lo mejor ha venido cambiando, a lo mejor ha venido añadiendo nuevas actividades, que hagan sentido con los catálogos que utilicemos. O sea, ¿consideras que vale la pena hacerlo? O puede ser un detonador que a ustedes les llame la atención, ¿no? Que yo tenga dado de alta
la manufactura de productos automotrices, por ejemplo, y de repente el tipo de actividad que estoy reportando sea electrónica o sea por otro camino. O sea, ¿es necesario, es importante? Es importante siempre para efectos del Registro Federal de Contribuyentes mantener actualizada la actividad preponderante. Siempre eso va a ser importante. Déjame darte un ejemplo para tratar de transmitirlo. Ustedes son los expertos y bueno, ya nos acompaña aquí también Antonio del área de aduanas para apoyar en esto. Déjenme dar los ejemplos que hemos encontrado y en donde llevamos a un rechazo en el derecho a un contribuyente a obtener una devolución. Resulta que hay contribuyentes que tenemos identificados con la actividad de taller mecánico. Y resulta que en una declaración anual nos aparecen como médicos cirujanos, otorgando comprobantes y que dan derecho al contribuyente a una devolución en materia de renta. Pues evidentemente una de las cosas que voltea a ver el SAT es el Registro Federal de Contribuyentes y concretamente pues la actividad preponderante. Y máxime si se trata de una deducción y esa deducción nos dijo para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, oye, soy taller mecánico, pero aparte soy cirujano. A ver, espérame, de que estamos hablando un poco para llevar al extremo este tipo de situaciones que sin duda, pues en el caso de la industria maquiladora, no serán en este caso tan extremos, pero son de las cosas que de pronto el contribuyente, si nos ayuda a guardar congruencia, esa congruencia es la que nos va a permitir justamente dar mayor transparencia y facilitar los procesos de interacción que tenemos con los contribuyentes. Muy bien. Sí, una pregunta que nos hacen es, obviamente ahorita ya nos señalaban que existe un buscador de actividades, ¿no? Pero sí ha despertado bastante inquietud la clasificación, en caso de que nos equivoquemos, en caso de que usemos la clasificación que consideremos más adecuada, si finalmente nos equivocamos, pudiera haber una repercusión. Aquí la pregunta que nos hacen ¿es factible o están ustedes abiertos a que los contribuyentes les hagan una consulta directa, como ahorita ocurrió con el tema de Oscar con los intereses, ¿no? Es decir, yo me dedico a la manufactura de productos automotrices específicamente, yo armo asientos para automóviles. En donde yo considero que es esta clasificación, me la confirmas, sé que les podrían llegar no sé cuántas consultas de diferentes contribuyentes, pero a lo mejor con el hecho de que llevemos a cabo la búsqueda en el sistema que está disponible, la respuesta que esté ahí, mientras sea congruente, yo creo que el contribuyente debería sentirse confiado de que no será cuestionado en relación con la clasificación, ¿no? Claro, déjame irme con esta última parte. No quiere decir que todo lo vayamos a cuestionar. Sin embargo, aquí, ante la duda, ¿qué es lo que sí tenemos? Justamente en ese chat, si me ayudan con la lámina, en donde teníamos la clasificación y pasaban. Si entran ustedes al portal del SAT, en la sección superior, en información, factura electrónica, y entrando a factura electrónica, vamos a encontrar justamente esta consulta de catálogo. En la parte inferior hay un chat. Okay. Hay un chat. En ese chat, ¿qué es lo que permite? Justamente ante esta duda. Esta duda es la que el contribuyente a través del chat, y aquí digo, por eso pedía que la ubicáramos, a lo mejor yo ya seleccioné si es producto o servicio, ya ubiqué la división, ya ubiqué el grupo, pero la clase tengo alguna duda. En esta lámina no aparece, pero en la parte inferior donde está este buscador, encuentran una sección que es un chat. En ese chat, pues tú puedes consultar, estoy ahorita en el buscador y quiero confirmar que el servicio de apoyo a la fabricación es de Maquila. Y pues les vamos a contestar en línea, ¿sí? Que hay una persona que está especializada en el chat y que les va a contestar toda esta información. Sí te quiero decir que tenemos cientos de consultas de esto porque es algo pues nuevo para el contribuyente al ser un requisito, sí genera inquietudes. Y yo te diría va en dos sentidos. Las dudas son para quien emite y para quien recibe la deducibilidad de que pueda haber algún error. Por eso aquí es compartida la responsabilidad, ¿no? Si en esto, y sobre todo la industria maquiladora, en las operaciones que realiza en territorio nacional, pues evidentemente lo que estará buscando es que haya congruencia en estas claves con lo que es la materia prima que está integrando a sus procesos. Que esa es
en su rol de receptor. Ahorita vimos mucho el rol de cómo se emite, pero hay que verlo justamente, sobre todo en estas operaciones que se hacen en materia de devolución de IVA. Todas las operaciones que se realizan en territorio nacional que estén grabadas al 16%, habrá que cuidar que justamente guarden esa congruencia, que eso es lo que estamos pues justamente buscando, y que sean lo más trazables posible para el contribuyente. Otra reserva de si hubiera más preguntas aquí. Otra pregunta, Fernando, es en el caso del complemento de pagos, sé que puede funcionar en ambos sentidos, ¿no? O sea, cuando yo emito varias facturas o tengo varias facturas de un proveedor y obviamente durante un mes las agrupo y las pago, yo puedo emitir un comprobante de complemento de pago por todas esas facturas. Es correcto. Igual ocurrirá cuando yo emito una factura y me efectúen varios pagos durante el mes. En la sección de preguntas menciona que sí existe esa posibilidad, pero creo que nada más aclararlo o precisarlo. Obviamente que todas caigan dentro del propio mes. O sea, si yo recibí 10 pagos de una sola factura, unas en enero, unas en febrero y otras en marzo, pues obviamente yo tendré que agrupar todas las de enero como un complemento de pago para relacionarlo, precisamente por el tema de IVA. Es correcto. O sea, no puedo agrupar los 10 pagos cuando hayan caído en periodos diferentes. Es correcto, y esto es, creo que lo acabas de describir perfecto y con toda la lógica de lo que está buscando el SAT. Al final del día 1, y voy a poner el ejemplo tipo, al día 30, yo estoy llevando a cabo una serie de operaciones. El día 1 yo emití una factura por $1,000,000 pesos y durante el mes recibí 700, 800 mil pesos que efectivamente me fueron anticipados. Yo puedo llevar a cabo la operación que tú señalas a una factura, vincularla y relacionarla, que es otra de las características que tenemos, una factura a varios pagos durante el mes. Pero pues resulta que ya al mes 2 recibí otros 100, otros 50. Esto pues ¿a dónde lo estamos llevando y por qué el razonamiento del día 10? Del día 10, ¿por qué? Pues porque al final del día yo esas operaciones que hice del día 1 al día 30, en donde obtuve un ingreso, tuve un efecto y llevé a cabo el cobro, al final del día tengo 10 días, vamos a hablar 2 semanas, para hacer mis papeles de trabajo, para determinar ¿qué? El pago provisional de IVA que tendré que hacer a partir del día 17. Esa es la lógica que tiene. Es el entero que posteriormente voy a hacer. Pero tiene toda una línea en donde, pues evidentemente, y cuando digo una línea es todo un trazo, en donde las operaciones del mes pasado necesariamente las estoy reflejando al mes posterior, ¿sí? O las estoy declarando. Sí, que esa es la lógica que tiene. Hay una serie de preguntas también aquí que nos están haciendo los participantes o que están atendiendo el webinar. Dice, tenemos un proveedor que nos facturó un anticipo a través de servicio gratuito de facturación en la página del SAT. Ahorita está intentando emitir un CFDI por el remanente de la contraprestación, igual desde el sistema gratuito del SAT, pero dicho sistema no lo da a nuestro proveedor en el campo tipo de relación, la operación de la selección de la clave 07 CFDI por la aplicación del anticipo. Para poder relacionar el primer CFDI emitido por el anticipo, me imagino que es el CFDI original. El sistema del SAT da las opciones de la 01 nota de crédito de los documentos relacionados a la opción 06 factura generada por los traslados previos, pero no da la opción 07 mencionada con anterioridad. ¿Qué se debe hacer en este caso? Ya que la guía es muy clara en el tema de anticipos y cómo emitir CFDIs respectivos. Del mismo modo, hay ambigüedad entre lo que su guía del anexo 20 establece y lo que su mismo sistema de facturación gratuito está manejando al día de hoy. Bien, aquí la respuesta es nuestro sistema ahorita no está actualizado con esta opción, esta vinculación, y una de las características justamente que tiene todo este proceso, y quisiera regresarme justamente al ejemplo, es que ya las facturas no van aisladas. Y déjenme regresarme al ejemplo que comentamos. Si el día 1 hice una factura y recibí varios pagos, la característica que tiene esta versión es que relaciona y vincula, que justamente, y me voy a otra de las inquietudes, en los procesos de devolución, es lo que acabamos haciendo nosotros.
Cuando le pedimos al contribuyente sus facturas, sus estados de cuenta, lo que acabamos haciendo es establecer esta relación y consideramos que es más fácil que esta la realice el contribuyente. El que ustedes en nuestro sistema ahorita lo estén haciendo y que ahorita no se pueda, bueno, vamos a hacer una actualización para que esto sea posible, es un tema más de sistemas. Sin embargo, quien esté operando ya en uno de los, ya ahorita tenemos 79 proveedores que ofrecen el timbrado, pero ya hay pues bastantes decenas de sistemas que esta relación ya la permiten y que sí es posible hacerlo, que establezcan justamente este vínculo que es el que hoy nuestro sistema, que estamos en proceso de actualización, y pues esperemos en una futura sección platicarles cómo se va desarrollando toda la inteligencia que un comprobante debe de tener para que ustedes lleven a cabo el procesamiento de una factura, ya no con todos estos requisitos, sino con la inteligencia que se logra desarrollar, cómo se facilita el llenado de un comprobante. Entonces, respuesta concreta es, el sistema se va a actualizar, busquen en tanto esto sucede una opción con los sistemas que hay externos o incluso los gratuitos que ofrecen los proveedores, para que puedan llevar a cabo esta opción, que al final del día toda esa información llega con el SAT. Muy bien. Mario, tenemos otra. Sí, bueno, una pregunta que tenemos, una confirmación tal vez es, ahorita la mayoría de las empresas estamos utilizando la versión 3.2 y la pregunta es, cuando entre en vigor, o bueno, los pagos que se reciban a partir de enero, relacionados con facturas que se emitieron antes o a más tardar el 31 de diciembre de 2017, si se tiene que emitir un complemento de pago por esas facturas emitidas en la versión anterior. Ok, aquí vamos a partir de dos cosas. Uno, la obligación de generar un comprobante. Cuando el ingreso tuvo como requisito método y forma de pago, aquí la facilidad hoy es un NA, ¿sí? Y no definido, que es lo que tenemos. La obligación hoy es generar un comprobante posterior, del código. ¿sí? En términos de código, así lo establece. La facilidad en dónde está, que con la nueva versión entremos en un proceso de aprendizaje, pero la obligación prevalece conforme a la disposición vigente. Okay. ¿Sí? O sea, la obligación esa no la estamos cambiando, lo único que estamos asociando es a la facilidad de no hacerlo. Sobre todo, regresémonos al ejemplo que estamos comentando. Si yo esta operación la hice en enero del 2017, o vamos a decir en el mes 1 de cualquier mes del año, hice un comprobante y no me fue liquidado en una sola exhibición en parcialidades y recibí 7 pagos durante el mes. Esos 7 pagos yo puse como requisito es pago en parcialidades. Esos pagos en parcialidades asociados a estos 7 comprobantes, sí tendría que generar, que eso es lo complicado, a ese comprobante 7 comprobantes de pago posteriores. En el esquema actual, y de ahí es en donde, pues concretamente, el Servicio de Administración Tributaria los invita a quien todavía esté pensando y no lo hace, pues hoy su obligación sería, a ese pago, generar 7 comprobantes adicionales. Relacionándolos Tiene una al opción CFDI para relacionarlo, sobre todo para que no se dupliquen. Esto que sí nos llevó a identificar, que si no hacían correctamente la relación, que si hay un campo para relacionarlo, si no lo hacían bien, en lugar de ser una operación de 1,000 y recibir 7 pagos de 100, decían 7,000. 1,700. Sí. ¿Sí? Esa es la implicación. Okay. Ese es el esquema que hoy tenemos y esa es la facilidad. Espero habérselas transmitido ya de manera más clara el por qué estamos haciendo ese cambio. Bueno, una pregunta que tenemos aquí es, en el caso, ahorita ya hablábamos de los pedimentos A1, en el caso particular de la industria maquiladora, que no enajena el producto terminado, que simplemente emite un CFDI por sus servicios de maquila. Sin embargo, pues sí hay ocasiones que traslada el producto terminado a través de virtuales, a través de alguna otra operación, que traslada de una empresa a otra, y obviamente aquí no tenemos una enajenación, o si llegara a existir una enajenación, pues la enajenación sería entre extranjeros, o entre un extranjero y otro residente en México, pero no de la propia maquiladora que los está enviando. Que en estos casos entendemos que se debiera utilizar un comprobante de traslados. Aquí la pregunta que tenemos es, ¿quién debiera emitir el comprobante de traslado? ¿La propia empresa maquiladora que los está enviando
o la empresa transportista, que va a ser la que va a llevar el producto de un lugar al otro. Obviamente el comprobante de traslado es un comprobante neutro, como tú dices ahorita, sin valor, pero sí soporta la legal estancia o el movimiento de las mercancías. Ok, partamos de que lo que acredita este documento de traslado es la legítima propiedad de la mercancía. Eso es lo que acredita, que ese es un punto fundamental. Entonces aquí, si este documento lo que acredita es la legítima propiedad de la mercancía, vamos a partir de dos supuestos. Uno, si es mi mercancía que yo voy a trasladar del punto A al punto B, pues evidentemente mi punto B es una distribuidora que también es mía, ¿sí? Yo voy a generar un documento de traslado en donde yo soy el propietario, ¿sí? Y yo soy el emisor, pero también yo soy el receptor en mi punto de destino. Ese es el primer supuesto, que ese es un documento estrictamente, estoy trasladando la mercancía del punto A al punto B, yo soy el propietario, y en el traslado en territorio nacional requiero acreditar la mercancía y pues sobre todo a las autoridades revisoras comprobarles que yo soy el legítimo propietario. Segundo supuesto, yo soy el propietario de la mercancía, pero voy a contratar a un transportista. Sí, en este caso sigue siendo el documento de traslado, pero ya toma un efecto diferente, ya se convierte en una carta de porte, que es la obligación del prestador de servicios, ¿sí? Y que también está definido para efectos de la Ley de Autotransporte Federal, el que ese transportista, el documento que le va a permitir trasladar la mercancía del punto A o al punto B es la carta de porte, que para efectos fiscales le llamamos documento de traslado. Pero esa carta de porte tiene otras características. ¿Por qué? Porque ya no solamente involucra los requisitos fiscales, que yo siendo propietario de la mercancía, yo los cumplo. Ese transportista cumplirá con otras normas, como son la mercantil, porque ya me está prestando un servicio, involucra hasta algunas cuestiones que pues llevan a la obligación pues, de tránsito de mercancías en territorio nacional, o incluso cuando sale la mercancía de territorio nacional y es transportada por un servicio de este tipo, pues ya otros requisitos. Pero ahí ya estamos frente a un documento que agrega más elementos. La pregunta sería, ¿están contemplados en el documento de traslado? Sí. ¿Para quién? Para quien cubra el supuesto cuando estamos hablando de la prestación de un servicio y no de que es mi mercancía en el movimiento que yo estoy haciendo de mi propia mercancía. A lo mejor hay nada más una aclaración que creo que vale la pena destacar, porque creo que es parte del por qué se genera esto. Tú hablabas ahorita de propiedad. Sí, en realidad cuando hablamos de una maquiladora estamos hablando de la posesión del producto terminado, porque el dueño del producto terminado pues es un residente en el extranjero. Entonces la conclusión sería igual. Lo mismo. Mientras estamos hablando de que la maquiladora que tenga la posesión de la mercancía, sería en el supuesto 1, sería la que emita el documento de traslado, y en el supuesto 2 sería el transportista. Es correcto. Okay. ¿Hay más preguntas de la gente? Dice si se debe relacionar el complemento de pago a la contabilidad electrónica. Si la respuesta es sí, se relaciona al registro de la factura original o al registro de pago o depósito bancario. A ver, aquí es un tema en el que no estamos del todo especializados. Conocemos cuál es. Si me ayudan poniendo la pregunta para irla contestando. Lo que sí tenemos, y concretamente con el área revisora, que es esta auditoría quien hace esto, la pregunta dice si debo relacionar el complemento de pago. Aquí lo primero, y esto concretamente a lo que se están refiriendo, es cuando se genera la póliza. La póliza hoy lo que permite es el registro de un campo, y ese campo es el folio fiscal. El folio fiscal es único, ¿sí? Y si intentásemos, y me voy al ejemplo concreto, vincular dentro de la contabilidad electrónica lo que hoy nosotros conocemos como una póliza, un campo adicional de la factura 1, origen, ingreso, y después la de pago 2, hoy no nos lo permite, hoy solamente permite un solo campo. Entonces estaríamos hablando de un solo registro cuando estamos hablando de una póliza, sobre todo por lo que dicen, y por eso pedía que lo pusieran, se relaciona el registro de la factura original
o al registro del pago. La que es factible registrar es una sola, y en este caso pues es la de la factura que están llamando original. Muy bien. Aquí este tema, dicen el tema de pedimentos virtuales para todas las salidas de material que se hacen de una empresa a una empresa nacional, a la empresa que recibe, si se debe emitir un CFDI de traslado. Y hay otra pregunta que dice, ¿en qué caso se aplica la regla 526 y 527 de las reglas generales de comercio exterior? Y si este CFDI se debe declarar en el pedimento B1. Creo que ahí la respuesta es no, porque no estamos, la empresa que hace el traslado no es la que enajena, hablando en el esquema maquilador, ¿no? Bueno, aquí sería, a lo mejor está muy relacionado, Oscar, con lo que por el tema de, precisamente aquí lo que ocurriría en los virtuales es que la maquiladora, que fue la que llevó a cabo el proceso de manufactura, se lo transfiere, sea un B1 a otra maquiladora o a otra empresa con programa INMEX, o se lo transfiere a través de un B5, un cambio de régimen, pero no está enajenando la maquiladora. Obviamente el enajenante debe ser el extranjero en ambos casos. Lo que sí está ocurriendo es que las mercancías se están transfiriendo de un lugar a otro. Físicamente. Entonces ahí yo no sé si aplicaría, yo creo que sí aplicaría el documento de traslado, por el movimiento que habrá de las mercancías, que puede ser en la misma ciudad o en diferentes ciudades. Yo creo que sí, también. Creo que sí aplicaría el movimiento de traslado, en virtud de que ampararía ese traslado, el documento propio, y volvemos al punto de que no tiene una validez, ¿no? Nada más es para comprobar ese traslado de la mercancía entre lo que tú comentas, ya sea el B1 o el B5. Finalmente la mercancía pasa del punto A al punto B y con ese documento se ampararía. Pero hay un documento de traslado, ¿no? Ese es otro concepto, pero no en un B1, en un virtual hay una referencia de documentar o referenciar a un CFDI que... No, el CFDI no en el pedimento. Nada más el documento de traslado. Otra pregunta también para ir rápido, el tiempo nos... Dice, en el caso de pagos duplicados, donde el cliente no desea la devolución de su pago, sino que quiere aplicarla contra otra factura que está pendiente, ¿se estaría aplicando el mismo procedimiento usado para el caso de los anticipos? La respuesta es sí. O sea, aquí ya tengo yo ese ingreso, que ese ingreso es en exceso, y lo puedo aplicar a una factura futura. Se factura el ingreso y después se aplicaría como nota de crédito a la factura posterior. Bien. Una siguiente, dice, sugeriría se incluyera una partida para servicios de asesoría fiscal en comercio exterior, que nos da en la clave, ¿no? Existe ya un capítulo 8015 de servicio al comercio exterior, pero son más operativos y de gestión aduanera y no de consultoría fiscal en temas de comercio exterior como IMEX, certificados de origen y auditorías preventivas. Bueno, hay que buscar la mejor opción. Sí, no, aquí déjenme compartirles que justamente este tema del catálogo, México no está en posibilidad de agregar de manera arbitraria claves. Esto, bueno, ya estamos próximos a ser miembros de este grupo en Naciones Unidas, que sí va a permitir, como lo señalaba el maestro Guarneros, pues ya incorporar claves adicionales que sí nos hacen falta, como la tortilla, el tequila, etcétera. Y ahí es en donde podríamos estar proponiendo algunas adiciones como la que se propone hoy. Lo que estamos haciendo es encontrar semejanzas, y por eso esta columna que ustedes encuentran desde la semana pasada en el catálogo, estamos encontrando estas analogías, que yo creo que esta nos la quedamos, y denos oportunidad de revisarlo, y con todo gusto les comentamos que entre como parte de los conceptos semejantes del catálogo. De hecho, creo que la pregunta que estaba anteriormente es la que comentaste ahorita, ¿no? La 5, que dice se debe realizar un recibo electrónico por un cobro de un CFDI en versión 3.2. Lo que escuché en otra plataforma es que no se debe realizar, sino solo por comprobantes en versión 3.3, que era lo que mencionabas ahorita. Bueno, actualmente existe una obligación en los términos de código de emitir un comprobante por cada pago recibido. Es correcto. Que sería lo que seguiría aplicando para las facturas emitidas en versión 3.2. Así es, la obligación prevalece, esa no cambia.
Miren, pues son las preguntas que tenemos ahorita por la gente que nos está escuchando, que nos está viendo también a través de la página. Lo que sí me gustaría nada más dejar es volver a repetir la página. Creo que podemos dejar esa página abierta para que continúen llegando más preguntas y en el futuro, o sea, las vamos a recopilar nosotros, las vamos a integrar y obviamente con la confianza que tenemos, poder hacérselas llegar para, en su caso, poder platicarlas, poder documentarlas, hacerles saber la respuesta a las personas que las están haciendo, si vale la pena subirlas hasta preguntas frecuentes, supongo, dependiendo si es eso realmente una pregunta frecuente. Repito, la dirección electrónica es webinar.nacional@index.org.mx. Aquí lo que me gustaría nada más también es, y no me resta más de que agradecerles también la participación, decirle al maestro Guarneros, que transmitan pues nuestro mensaje por lo pronto, de agradecimiento al habernos recibido. Es un tema que obviamente, como dije al principio, es muy importante, es un tema de compliance para las empresas maquiladoras, para nuestro sector también, no nada más para nuestro sector, para todo tipo de contribuyente en México, nada más confirmar y ratificar. Entonces el tema del CFDI, obligatorio a partir del 1 de enero del 2018. Es correcto. En el tema del complemento de recepción de pagos, no es que sea opción hasta el 31 de marzo, sino que entre en vigor 1 de abril 2018. Es correcto. Podemos no seguir trabajando con el tema de los complementos de pago hasta el 31 de marzo. El proceso de aprobaciones para cancelación de CFDI entra en vigor a partir del 1 de julio de 2018. Así es. Perfecto. Y el 30 de junio de 2018, o hasta el 30 de junio de 2018, no habrá infracción alguna. En caso de que haya existido algún error o alguna discrepancia al registrar la clave de la unidad de medida o la clave del producto o servicio que se esté declarando en el CFDI, ¿no? Así es. Sabemos y estamos ciertos de que vamos a seguir continuando la relación, obviamente, en el tema de los CFDIs. Agradecemos mucho la participación también de la gente que nos escucha. Reiterarles, manden sus preguntas, manden sus dudas. Vamos a seguir la estrecha relación con el Servicio de Administración Tributaria, particularmente con la Oficina de Servicios al Contribuyente, pues para poder atender la mayor cantidad de dudas, preguntas que se tengan. Te agradezco mucho, Fernando, también agradezco mucho la participación. Dele otra vez nuestro agradecimiento al licenciado Guarneros y a las órdenes también. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Espero también esto haya sido útil. Si hay más dudas, ya saben, pregunten, manden sus preguntas, consulten también y acérquense a la asociación local para que a través de ellos canalicemos también cualquier otro tipo de pregunta en caso de que no puedan hacerla a través de la dirección electrónica que dimos. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes muy buena tarde. Gracias.